Ya estamos empezando un poquito tarde, pero por lo que veo ya está todo arreglado. Así que el grupo de hombres ha estado organizando una serie de charlas, y entre ellas está esta de la homosexualidad en la Biblia. Y por cosas que de organización, pues tenían que ser los lunes, pero por lo que se ha hecho la historia los lunes en el grupo de hombres, lo hemos decidido pasar para los martes. Y bueno, nuestro hermano Jesús Palomeque es el encargado hoy de dar la charla, así que los dejo con él para que empecemos. Y me gustaría antes que oráramos y le pusiéramos este tiempo al Señor, ¿no? Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Señor. Bendito Dios, sabemos que tú eres bueno, Señor, que tu presencia está con nosotros en este tiempo, Señor. Por eso, bendito Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos abra el entendimiento, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales, y que podamos, bendito Dios, entender y asimilar el conocimiento, Señor, que, bendito Dios, sabemos que es para nuestro provecho también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues nada, empezamos ya, es un poquito tarde. Bueno, yo en primer lugar he de deciros que yo no soy ningún experto en este tema, ¿no? Y que, bueno, además es muy complejo, como veréis, se puede analizar desde diversos puntos de vista. Entonces yo únicamente quería comentar algunas cosas acerca de los aspectos biológicos de la homosexualidad, si puede haber, ¿no?, aspectos biológicos relacionados, y también un poco lo que la Biblia dice, ¿no? Y hay otras cosas pues que, bueno, que las comentaremos, pero las pasaremos un poco más por encima. Entonces, la homosexualidad se ha contemplado desde muchas maneras a lo largo de la historia, y aún en el momento actual, incluso según qué país, se ve de una manera u otra. ¿Puedes esperar la primera? ¿Un enter o una avance página? No. F5. A F5 te saldrá la... ¿Puedes volver a lo anterior? Espera, ves ahí en ver, ¿no? Y vuelves otra vez al... Ah, espera. Entonces, para pasar esto... Excelente. Entonces, por ejemplo, se ha considerado en ciertas épocas una enfermedad, aún podríamos decir que hay países que la consideran como tal, luego analizaremos esto. Siguiente punto. Con un clic tiene que ser. Vale. También, bueno, analizaremos, ¿se puede considerar pecado o no? Es, como algunos dicen, una opción, ¿no?, dentro de la libertad que tiene el ser humano, de presentarla o no. Otra. ¿Es un delito? Otra. Una condición, como puede ser que una persona sea alta, delgada, o gorda, lo que sea, ¿no? Ya está. Bien, entonces, esto evidentemente a lo largo de la historia, esta percepción ha ido variando, ¿no? De hecho, me gustaría que al final opinarais sobre con cuál os quedáis, ¿no?, de esa lista anterior, pero pasa... sí, next.
En una primera época, ¿no? En los griegos, los romanos, era una situación totalmente permisiva, ¿no? Se dice que Alejandro el Magno era homosexual, Julio César también. Bueno, era de hecho bastante común, especialmente en las clases pudientes, el tener pues un jovencito, ¿no? Estas personas ilustres para divertirse, ¿no? Pasas a la siguiente. Luego, evidentemente, ya la Iglesia o la cultura, podemos decir, judío-cristiana, impone una visión totalmente negativa de esto, y esto, de hecho, va desde el fin del Imperio Romano hasta prácticamente nuestros tiempos, ¿no? El caso llega, ¿no? Incluso casos un poco exagerados. El mismo escritor Oscar Wilde fue, realmente por su condición de homosexual, encarcelado, pasó un tiempo en la cárcel en la época pues, de la Inglaterra victoriana, ¿no? En que estaba totalmente pues, proscrito este tipo de comportamiento. ¿Puedes pasar? En los últimos años, como sabéis, en nuestra sociedad occidental ha ido poco a poco desarrollándose una permisividad y tolerancia muy grande, ¿no? Hasta el punto, en España actualmente, ¿no? Hay una equiparación total en los derechos de lo que podemos considerar como una familia tradicional a la familia homosexual, ¿no? En cuestión incluso últimamente de herencias, de pensiones y tal, ha habido una equiparación total, ¿no? Pasas al siguiente. Esto, de hecho, tiene un origen, que es esta fecha de 1973, en que el lobby homosexual, después de muchos intentos y muchas presiones, consiguen que la Asociación Americana de Psiquiatría, esto ocurrió en 1973, excluya la homosexualidad de considerarla una enfermedad, ¿no? Y un trastorno mental. Hasta este momento esto era así. Entonces esta fecha es muy importante y este hecho, porque entre otras cosas, pues por ejemplo, lo que se llaman las terapias de conversión que antes se utilizaban, pues cuando una persona era homosexual, pues iba o era un niño, ¿no? O con tendencias, pues se iba al psicólogo, al psiquiatra, y él hacía un tratamiento para corregir lo que hasta entonces se consideraba como una desviación, ¿no? Llega esta situación, ¿no? Y incluso en algunos estados de Estados Unidos es totalmente contrario, ilegal, aplicar estas terapias que hasta entonces pues eran utilizadas, ¿no? Pasas al siguiente. Aparece también el fenómeno de la literatura gay, incluso pues para colegios, para que empiecen a comprender que esto es un fenómeno totalmente natural, y que puede coexistir con la homosexualidad, con cualquier otro tipo de relación, ¿no? Hay un libro pues, que se utiliza en escuelas, que es esto, El compañero de habitación de papá, que narra la situación de una familia en la que el padre de pronto pues, se da cuenta, ¿no? o toma conciencia de su situación o su condición homosexual, entonces abandona a su esposa y se va a vivir con un hombre. Y esto entonces lo representan de una manera muy idílica en este libro, de forma que la madre, ¿no? Comprende perfectamente la situación, el padre y su compañero son unos padres estupendos para el hijo, modélicos, hasta el punto de que el hijo, ¿no? Trae a sus amigos y están encantados, ¿no? y desean que sus padres pues, fueran como ellos, ¿no? Esto, aparte que, bueno, ya digo, es una situación totalmente irreal, porque las estadísticas muestran que el nivel de promiscuidad que hay entre los homosexuales es enorme, la estabilidad es prácticamente nula, entonces pues es algo, ya digo, totalmente irreal. Claro, el problema es que en nuestra sociedad actual también dijéramos, los matrimonios heterosexuales en muchos casos no son un ejemplo, ¿no? Y también hay sus problemas, pero desde luego la comparación no
ya digo, es totalmente irreal esta situación, ¿no? Pero es un intento, ¿no?, de llegar a los niños, ¿no?, y hacerles ver esto como una situación realmente, pues, ya digo, buena y normal, ¿no? Sí, pasa a ser rápidamente. También, de hecho, últimamente ha aparecido lo que se llama la Biblia Gay, ¿no? Sensible a la situación homosexual, que disfraza en todos los pasajes que luego analizaremos, ¿no?, que van en contra de la homosexualidad, ¿no?, los disfrazan, ¿no?, y entonces incluso, aunque los autores, ¿no?, que son anónimos, la llaman un poco en versión donde existe, ¿no?, Reina Jaime, ¿no?, en vez del Rey Jaime, ¿no?, que es una de las Biblias tradicionales en lengua inglesa, pues la llaman la versión Reina Jaime, ¿no? Bueno, pasas al siguiente. Bien, entonces, analizando, porque esto es muy importante, ¿no? Ahora iremos un poco a la pregunta crucial que se ha mantenido durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es un homosexual? ¿O nace o se hace, ¿no? O sea, viene, y esto es muy importante porque si nace, si se puede demostrar que nace, entonces entramos en un determinismo. El homosexual es porque tiene esta condición de nacimiento y no se puede hacer nada, ¿no? Si se hace, si se la ambienta, entonces pues sí que puede haber algo que lo pueda corregir, ¿no? Entonces, pasas... lo que es nuestra personalidad viene fundamentalmente condicionada por los dos aspectos, ¿no? Lo que se llama la naturaleza, nuestra genética, ¿no? Nosotros heredamos de nuestros padres una serie de genes que determinan algunas de nuestras características, ¿no? Pues las típicas, ¿no?, de físicas, de altura, etcétera, de muchas cosas, como veremos, ¿no? Y luego pero luego otro aspecto muy importante de lo que somos es por el ambiente, ¿no?, en el que nos hemos criado, nuestra educación, incluso pues, nuestra alimentación puede afectarnos también en muchos aspectos, ¿no? Sí. Bien, entonces, como os decía antes, va a haber grupos que van a intentar decir que la homosexualidad es básicamente un aspecto genético y por tanto, ¿no?, entraríamos en este determinismo, o que es algo más ambiental, ¿no? En cualquier caso, hay herramientas que nos pueden ayudar a entender o a adentrarnos, ¿no?, en si uno de estos aspectos tiene más importancia que el otro, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver si tiene influencia genética, pues una herramienta muy apropiada es el estudiar familias, ¿no?, en el que comparten una serie de genes, y aún más si tenemos hermanos gemelos, ¿no? Gemelos, como sabéis, hay de dos tipos. Hay unos que tienen exactamente, ¿no?, son como un clon uno de otro, ¿no?, comparten exactamente los mismos genes, ¿no?, los gemelos idénticos, y otros que no. Entonces, en estos casos pues, pueden ser muy apropiados para ver estos aspectos, ¿no? Pasas el siguiente. Como os decía antes, si un carácter se hereda, ¿no?, en este caso si una homosexualidad se hereda, ¿no?, viene de una serie de genes, pues nos lleva a un determinismo, ¿no? No hay responsabilidad. El homosexual no es responsable de su condición porque la ha recibido de sus progenitores, ¿no? Bien, entonces, para cualquier carácter nos encontramos con que puede tener un componente de herencia, que aquí sería marcado con el rojo. Si estuviéramos en esta zona, sería totalmente dependiente de los genes, o puede ser dependiente del ambiente, ¿no?, en azul. Realmente este gráfico, quizá algunos que lo expresan más de esta manera, en el que hay un mayor solapamiento, muchas veces pues el porcentaje de genético y ambiental pues puede variar mucho, entonces este quizá cuadro marcaría un poco más realmente lo que es la situación, ¿no? Pero
Pasamos al siguiente. Bien, entonces, bueno, ya aquí este es un esquema parecido. Hay características, aspectos del comportamiento o físicos de la persona que son totalmente genéticos. Pues podríamos poner en un extremo, un ejemplo, síndrome de Down. Síndrome de Down, una persona lo hereda, bueno, derivado de hecho de una alteración cromosómica, y difícilmente pues se puede hacer nada, ¿no? O sea, básicamente pues va a tener esas alteraciones que lo caracterizan pues durante toda su vida, ¿no? Hay otras características pues como que estarían en una situación intermedia. En la diabetes puede haber una tendencia genética, pero también pues la alimentación es muy importante para que la desarrolle una persona o no. Una enfermedad cardíaca también puede tener un componente genético, pero también pues según si esa persona pues hace ejercicio, según lo que coma, etcétera, pues podrá facilitarla o podrá inhibir esta situación, ¿no? Y hay otras pues, situaciones que podrían ser totalmente ambientales, ¿no? Pues como enfermedades como puede ser el escorbuto, ¿no? Pues que deriva de una alimentación pobre en determinados componentes, ¿no? O una tuberculosis, una persona que se ha expuesto a un ambiente microbiano determinado, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente? El homosexual entonces nace o se hace. Bien, durante mucho tiempo se han querido encontrar argumentos en favor de este aspecto genético, biológico de la homosexualidad, ¿no? Y vamos a ver algunos porque veréis pues, que se pueden rebatir fácilmente. ¿Pasa? La siguiente. Bueno, en primer lugar, la homosexualidad animal. Se ha dicho, y esto es una realidad, que hay animales que practican o tienen, vamos a ver, un comportamiento, pueden tener un comportamiento homosexual. Entonces ha dicho, si esto ocurre en los animales, pues también de forma natural puede ocurrir en el hombre, ¿no? ¿Pasas? Un caso de los más estudiados es el de los bonobos. Estos son unos monos, unos parecidos a los chimpancés, que ya se había observado desde hace tiempo que con una cierta frecuencia practicaban o tenían comportamientos homosexuales, ¿no? ¿Pasas? Y entonces decía, bueno, si estos animales lo hacen, ¿no? Que además son primates, que desde el punto de vista genético y funcional son de los animales más parecidos al hombre, ¿no? Pues la homosexualidad tiene que ser algo correcto y natural, ¿no? ¿Pasas? Pero también a este respecto podríamos decir que hay muchos comportamientos animales, ¿no? Y aquí he puesto algunos. Filicidio, ¿no? Que matan a los hijos. Canibalismo, que se comen entre ellos. Suicidio. Ya habéis oído, por ejemplo, estos roedores, no me acuerdo cómo se llaman los... Lemmings, sí, ¿no? Que se suicidan. Poliandria, poliginia, ¿no? Que tienen muchos... copulan, ¿no? Con muchos machos o con muchas hembras. Todos estos comportamientos nos podemos preguntar, ¿son dignos de imitar? Son comportamientos que encontramos en los animales, ¿no? Y pues claramente podríamos decir que no son correctos, ¿no? Entonces, ¿por qué también, ¿no? La homosexualidad, en el caso de que la practiquen los animales, o algunos animales, puede ser digna de imitar? ¿Puedes ponerla así? También hay que tener en cuenta, y esto lo han descrito los especialistas en comportamiento, que en el caso de estos primates, esta práctica que no es que haya animales homosexuales y otros que no lo son, es que en algunas situaciones, en vez de tener una conducta heterosexual, la tienen homosexual. Y esto está asociado con lo que llaman la evitación y disipación de conflictos. Son animales que viven en comunidad, pues, y que a veces se generan situaciones de tensión, y estas situaciones de tensión que podrían acabar con la muerte de algunos se disipan mediante acciones o comportamiento sexual, que puede ser heterosexual o puede ser homosexual. También hay que tener en cuenta que en muchos animales
hay lo que se llama poco dimorfismo sexual, se parecen o son idénticos prácticamente la hembra y el macho, ¿no? Entonces esto también, la conducta sexual va muy ligada a fenómenos estacionales, y bueno, todo eso de alguna manera explica que necesariamente no es que haya una, podríamos decir, en el acto sexual haya un determinismo que ha de ser con la hembra o con el macho. Es un poco, está un poco disperso todo, ¿no? O sea, no hay una intencionalidad, podríamos decir. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, como decíamos, hay poco dimorfismo sexual, esto también lo puede explicar. Y la siguiente. Hay un instinto reproductor que es claramente heterosexual, ¿no? Si no, la especie desaparecería, ¿no? Y esta conducta homosexual siempre es esporádica y, como digo, en el caso de estos animales, ligada a esta disipación de conflictos. ¿Puedes ponerla? Entonces, bueno, estos son este tipo de monos, ¿no? que practican que están asociados con esporádicamente con este tipo de costumbres. ¿Puedes poner otra? Bien, otros aspectos que se han intentado utilizar para... ¿Está grabando ya esto? Sí. Vale, es que sí. Bien, otros aspectos que también han sido utilizados para determinar, ¿no? o para asociar, ¿no? una genética a la orientación sexual es el cerebro. Se ha dicho, bueno, si en principio el cerebro de hombres tiene algunas diferencias con el cerebro de mujeres, entonces se dijo, bueno, pues posiblemente el cerebro de homosexuales sea distinto, ¿no? El de hombres y el de mujeres. ¿Puedes pasar? El cerebro, además, obviamente no es el lugar en el que se rige, ¿no? Para el desarrollo de los patrones de conducta de cualquier tipo, ¿no? Entonces, pues se pensaba que en un homosexual sería diferente este cerebro. ¿Puedes pasar? Y hubo un científico, Simon Levi, que estudió una parte particular del cerebro, que es lo que se llama el hipocampo, y dijo que vio que era más pequeño en mujeres y homosexuales. Bueno, en primer lugar, este estudio, que veremos luego que es incorrecto, ya era un poco sospechoso porque este hombre era homosexual, ¿no? El investigador, ¿no? Se veía un poco desviado, ¿no? Pero este estudio, bueno, no fue corroborado por otros, se volvió a repetir, ¿no? Como sería lo correcto, ¿no? Él lo basó en un número muy pequeño de casos, ¿no? Y luego no fue, o sea, volvió a ser repetido por otros científicos y no oyeron lo que había encontrado él. Y aparte que las pequeñas diferencias que él describió tampoco estaba, porque él las hizo en cadáveres, y esas diferencias tampoco podía, en las que él describió, decir si eran de nacimiento o que la propia práctica homosexual hubiera generado estas pequeñas diferencias que él había descrito. ¿Puedes pasar? Pero de la siguiente, como decía, el estudio lo hizo con muertos homosexuales que habían tenido SIDA. Siguiente. Y actualmente no se contempla esta teoría como correcta, ya digo, entre otras cosas porque se han repetido los estudios y no se ha visto que esto se dé. Pero durante un tiempo se habló, ¿no? de un cerebro diferente que tendría el homosexual, ¿no? ¿Pasas la siguiente? También se habló del llamado cromosoma de la sexualidad. También durante esto fundamentalmente de los años 70 y 80, se decía también, bueno, que claro, como toda la información genética está en los cromosomas, pues que alguien, pasas la siguiente, dijo que este autor, Hammer, que había una parte del cromosoma X, y incluso describió el gen XQ28,
sería el responsable de la orientación sexual y que este era diferente, este gen, en los homosexuales. Se encontró que entre un 5 y un 30% de los homosexuales poseían este gen en particular, pero que también aparecía en algunos heterosexuales, ¿no? Lo cual ya empezaba a decir la siguiente. Y en esta zona cromosómica, aparte, había otros genes ligados a otras características, ¿no? Era la zona del gen del daltonismo, de la hemofilia. ¿Pasa? Es un gen que además, como el cromosoma X, ¿no? Que se heredaría de la madre, ¿no? Que no aparecería en lesbianas, ¿no? ¿Pasas? Y bueno, y lo que es también se ha visto, ¿no? en la actualidad, que cualquier tipo de conducta no depende de un solo gen, sino depende de muchos, ¿no? Entonces, pues que es muy difícil que un único gen, una pequeña porción del ADN, controle un comportamiento tan complejo como es el comportamiento reproductor, el comportamiento de la característica de un determinado género en la especie, ¿no? Esto también pasa, se fue descartado esta teoría, ¿no? Se miró con más detalle esta parte del cromosoma X y no se comprobó que esto realmente fuera así. ¿Pasas? Bien, otro de los, como os dije antes, de los estudios que se hizo fue sobre todo en gemelos, ¿no? En gemelos, gemelos idénticos son los que hemos dicho antes que comparten un mismo genoma, ¿no? Son clones, de hecho, un del otro, porque es un espermatozoide que se ha unido a un óvulo y luego inmediatamente se ha dividido, entonces los genes son idénticos. Entonces se observó que un gemelo idéntico que fuera homosexual había una depende de los estudios, ¿no? Una proporción de que el otro fuera homosexual de un 20, un 20 y pico por ciento, hay algunos que encuentran algo más, pero en teoría, si esto fuera así, un gemelo idéntico, su otro hermano tendría que ser necesariamente homosexual. Si uno no era, el otro tendría que serlo a la fuerza, porque hay comparte los mismos genes. Y no un porcentaje pues, de esto del 20, o en algunos autores han observado un poco más, ¿no? En gemelos diferentes, en teoría, un gemelo diferente se podía esperar que el 50% fueran homosexuales. Y también se encontró una proporción únicamente de un 22%. ¿No? En hermanos no gemelos la proporción bajaba a un 9% y en hermanos adaptados del 11%. Y esto es interesante porque por una parte nos demuestra que no hay un componente genético, pero sí que nos demuestra que hay un componente ambiental. Porque estas proporciones de homosexuales, de que el hermano sea homosexual en una proporción, una probabilidad de un 20%, o 20 y pico, 9, son superiores a la población general. ¿Esto qué indica? Pues que en este ambiente en el que se han criado estos gemelos o estos hermanos, pues ha favorecido el desarrollo de la homosexualidad, ¿no? Es decir, que de alguna manera indica que el aspecto ambiental es importante. Perdón, antes no he dicho que si cualquier cosa que tengáis que queráis aclarar o que queráis que comentemos lo decís, ¿no? Entonces estos serían las frecuencias que serían de esperar de que si un hermano es homosexual el otro lo fuera, y estas son las que se observaron en la realidad, ¿no? Con lo cual había un ambiente, un condicionante ambiental, pero no genético, porque si no tendríamos que haber tenido las frecuencias que aparecían ahí en la columna de esperado. Esto de alguna manera nos indica para qué sirven, ¿no? los estudios en gemelos. Si son gemelos, en este caso representarían los gemelos